Darle la bienvenida a Graciela es un gusto para el día de hoy. Es un día complejo, complicado, desde lo mediático. Conseguir una mujer que pueda hablar de este tema, que sea un referente, fue para nosotros una especie de filigrana también. Ah, no sabía. Te lo advierto y te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros. Porque, bueno, porque hay una historia personal. Y si es personal, en tu caso también es colectiva, de compromiso, de estudio con el tema mujer. Así que gracias por estar con nosotros, Graciela, hoy. Bueno, de nada. Feliz día para todas, aunque no estoy muy de acuerdo con lo de feliz. Yo diría combativo, militante, participante. Día para las mujeres y para la humanidad. Digamos, un poco mi tónica puede ser esa. Claro. Es decir, entender el Día de la Mujer. Bueno, podemos hacer la historia, cuando arrancó toda la historia, pero me parece lo más importante que cada logro que han tenido los colectivos feministas y las mujeres ha sido para bien de la humanidad. Por ejemplo, un tema muy concreto, cuando se logra el sufragio femenino o el voto femenino, se multiplica la ciudadanía por 2. Me parece que eso ahonda la democracia y adquiere otro sentido. Entonces me parece que esa sería un poco el encuadre Perfecto. de lo que podríamos trabajar, si tú querés. ¿Cómo no? En esta y nosotros charla. le vamos a dar la bienvenida a Graciela Saprissa, a la persona y a la académica, a través de un material que hemos preparado. Pero déjame empezar por lo más así frontal, si se quiere. ¿Por qué hoy usamos el violeta? ¿Por qué los libros que trae Graciela Saprissa hoy, que vaya que son el apoyo de su vida, tienen el lomo de este color? ¿Por qué cuando yo conocí a Graciela Saprissa hace unos cuantos años, Graciela Saprissa trabajaba en el GRECMU, Grupo de Estudios de la Condición de la Mujer, y el logo de GRECMU era ya violeta. Y estamos hablando de la salida de la dictadura. Sí. ¿Por qué este color? Yo creo que distingue... Perdón que te desordené el escritorio. No hay problema. Te vino bárbaro, porque Me justo dio la casualidad que esto tenía. Porque el año pasado la consigna fue vestirse de negro. ¿Cierto? Para esa huelga general o ese paro general de mujeres mundial. Y este año, bueno, vino nuevamente, se recuperó el color violeta. Yo, la verdad que cromáticamente no sabría decirte por qué es el sentido. Habría que preguntarle a Clara Zetkin, por ejemplo, que es la creadora. Porque en realidad la bandera... Clara Zetkin era una dirigente alemana socialista que fundó el ala feminista del Partido Socialista Alemán, y fue la impulsora del Día Internacional de la Mujer. Por eso dije Clara Zetkin. Bien. Pero habría que preguntarle a Paulina Albizzi para llevarlo al Uruguay, si es que ella usaba ropas violetas o no. Pienso que la bandera roja o el color rojo simbolizaba a las masas, ¿no? Es decir, en toda la iconografía socialista, incluso la liberal también a partir de la Revolución Francesa. El violeta quizás una variante, no sé, pero del color rojo de alguna forma, un matiz. De todas maneras, el día, por eso arrancamos también con eso, el Día Internacional de la Mujer siempre tuvo un cariz de lucha y de conmemoración de las luchas que nos antecedieron, ¿no? Por ellas. Por ellas. Hay una consigna este año, un hashtag, que lo puso Naciones Unidas y que a mí me gustó reproducirlo, o sea, hacerlo replicar, y que dice, el momento es ahora. Sí. Y que creo que es una provocación para nosotros, quienes estamos viviendo este presente. Pero me parece que no debemos usarlo sin mirar para atrás, y mirar para atrás con un enorme agradecimiento, creo yo, a las históricas mujeres que empezaron con enormes dificultades a visibilizar todo tipo de ninguneos. Y me gusta usar la palabra ninguneo porque me parece que tiene mucho menos contenido académico, pero es clarita a la hora de transmitir una posición de reivindicación y una posición combativa. Porque hablar del heteropatriarcado me rechina desde lo masivo, sin perjuicio de que me parece muy bien que se hable desde los términos académicos, ¿verdad? Pero vamos a esa presentación que le hemos preparado a este tema y a nuestra invitada, como todos los mano a mano, allá vamos.
Graciela María Saprissa Torres nació en Montevideo el miércoles 12 de septiembre de 1945. Obtuvo su título de licenciada en Ciencias Históricas en 1974 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y poco a poco se introdujo en el campo de estudios de género. Fue parte activa del empuje feminista surgido a fines de la dictadura que, según ella misma relata en su artículo Dueñas de la Calle, resultó fundamental para el retorno a la democracia. Aunque en el acto del Obelisco del 83 ya se había visto una pancarta que refería a un grupo de mujeres de Sayago, fue al año siguiente donde los distintos movimientos se hicieron ver. La silenciosa marcha del 26 de enero, el 8 de marzo de la Rosa, en el que las mujeres depositaron esa flor en el Monumento a la Libertad, en la Plaza Cagancha, a la vez que otras eran detenidas en un acto del plenario de mujeres, y la más grande, el 15 de noviembre, cuando decenas de miles tomaron 18 de julio. Que las mujeres tomaran la principal avenida no fue un hecho menor. Resultó una bofetada en el rostro de la dictadura agonizante, demostrando entre globos y alegría que las que habían sido tildadas de locas al convocarla estaban muy cuerdas, siendo parte de lo que se podría llamar una segunda ola del feminismo que empezó como coletazo del Mayo francés del 68 y llegó a Uruguay casi 20 años más tarde. Vio que las mujeres que habían luchado por la democracia no habían obtenido ningún cargo representativo en las elecciones. Madre de 5 hijos varones y abuela de 10 nietos, Graciela Saprissa reconoce la existencia de múltiples feminismos, algunos con bases políticas y otros apoyados en el individualismo. Está segura de que cada vez hay más mujeres que se sienten feministas y luchan cada día cuerpo a cuerpo desde donde sea, sin vulgarizar la idea, sabiendo que es la única revolución que triunfó en el mundo, aunque todavía falte mucho por hacer. ¿Algo para corregir, Saprissa? No, creo que está completa. Voy a aportar lo que nos envía Katy, que nos recuerda que el color internacional del movimiento por la igualdad de derechos tiene que ver con el tono que las sufragistas estadounidenses adoptaron como uniforme en la marcha de Washington a favor de la enmienda por la igualdad de derechos 1978, me pone acá. Ah, bueno, el 18 en esa fue cuando marcha, se... Ah, está. En la marcha del 78, en el 18 que se aprueba el sufragio femenino. En Estados Unidos. Bien. A ver, recordemos... Es pionero, ¿no? Recordemos que ese fue un movimiento pionero. Qué lejos parece estar hoy Estados Unidos globalmente de esos momentos. Bueno, no creas, ¿eh? Porque pero no se puede Unidos, homogeneizar. De Estados Unidos surgió ese movimiento poderoso del Yo También, ¿no? El Me Too, que me parece que es una novedad de este último año. De un 8 de marzo a otro 8 de marzo, creo que ha habido una eclosión de apariciones públicas de mujeres apuntando a temas absolutamente sensibles e ineludibles, como el caso de la violencia sexual, el acoso sexual. Es decir, aún en nuestras sociedades desarrolladas, eso es lo interesante. Porque si tú me decís, bueno, sí, siempre se pone el caso de los países árabes, ¿verdad? En que las mujeres, si se levantan 2 centímetros del suelo el vestido, les pegan, o no sé, bueno, si apenas les dejan manejar, no pueden manejar autos, etc. Pero vamos a mirarnos a nosotros, ¿no? Es decir, cuántos elementos de disparidad y de injusticia siguen estando. Por eso es que decimos, bueno, evidentemente hay un cambio fundamental y podemos decir hay una revolución que se cumplió, que se está cumpliendo, digamos así, que es la única que ha triunfado, como sostengo, junto con varios, ¿no? Como el historiador Hobsbawm, como la filósofa Amelia Valcárcel, española, como nuestra queridísima, ya no presente, filósofa libertaria Luce Fabbri, ¿no? Que decía, bueno, en realidad todas las revoluciones han fracasado por X o por B. En cambio, el tema de la mujer ha aparecido públicamente, se reconoce, pero claro, una vez reconocido, hay muchas cosas para hacer. Bien. Muchas gracias a la persona que nos aportó ese detalle de por el color violeta. En esos años, en el 75, es cuando se marca un poco el Año Internacional de la Mujer y lo que se podría decir la segunda ola del feminismo. La pregunta de hoy día es si estamos en una tercera ola y muy globalizada, muy en contacto, digamos, ¿no? Porque sabemos lo que pasa
hoy día en Islandia, ¿no? Lo que pasa acá, en Argentina o en Brasil, es decir, que estamos muy interconectadas. Me parece que eso, a favor, la globalización ha actuado a favor. Bien. En ese sentido. ¿Es válida la dicotomía entre machismo y feminismo? Ninguna dicotomía es válida. Porque justamente me parece como que es un diálogo de sordos si te lo planteas así como una lucha de polos. De hecho, el binarismo como concepto, ¿verdad? Blanco-negro, hombre-mujer, todo eso ha colaborado en nuestro pensamiento occidental a sentar las bases de la disparidad y la inequidad, ¿no? Por lo menos lo que dicen los antropólogos, ¿no? Es decir, que la elaboración social y cultural que se ha hecho en base a esas diferencias primarias hacen que uno de los polos se sobreponga al otro y marque el poder sobre el otro, ¿no? Saprissa, en los tiempos del Gregmu ya trabajaba y estudiaba la condición de la mujer. ¿Tiene números nuevos pensando en nuestro país, en nuestra sociedad? Es decir, ¿ha valido la pena esta historia personal o en todo caso este compromiso académico que usted ha asumido? ¿Lo ha visto o está pensando en sus nietas, que afortunadamente, además de ser madre de... ¿cuántos hijos? 5. 5 varones. La vida le dio esa 4 nietas. Esa guiñada de por lo menos mandarle 4 nietas. Bueno, espero que ellas puedan disfrutar eso y que justamente lo que tú decías, reconocer lo que reciben, ¿no? Lo que reciben de otros, así como nosotras también no miramos hacia atrás por mirar hacia atrás, sino que para recibir el legado de esas luchadoras, ¿no? Me hace sonreír porque pienso también mis nietos, claro, ¿no? Que son 6 varones y que también han sido educados con ese sentido también de igualdad o de equidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que no cometan errores también. Como cometemos nosotros. Como cometemos nosotros, claro, así, permanentemente. Claro. Pero de todas maneras me parece que tienen un sentido de mayor disponibilidad para crear, ¿no? Me parece que eso, espero que sí. Saprissa, usted trajo unos materiales, sí. Los libros están unidos a su ser, a su ser en todo sentido, pero me dijo, tengo 2 fotos para mostrar. Bueno, de alguna forma... Más allá de que le vamos a complicar la vida al director, lo vamos a enfrentar. No, simplemente que recordar que, bueno, hoy asumimos como algo súper, digamos, como que está en la tapa del libro, que las mujeres votamos, que somos candidatas, aunque siempre, como decías en tu resumen de presentación, siempre hay una disparidad, es decir, las mujeres no son el 51% de la representación política. Por ejemplo. ¿No? La paridad no se ha logrado. Pero algo que es asombroso, es decir, está muy bueno haber conquistado el voto y haber logrado que se aprobara en el año 1932, Uruguay es pionero. Como fue pionero también en la ley primera de divorcio, como fue primero en 1907 y en 1913 por sola voluntad de la mujer. Pucha. Pero estábamos atrasados todavía con el tema del sufragio, del voto. En el 32 se conquista y de inmediato se da el golpe de estado de terra y por lo tanto las mujeres no votan. Votan recién en el 38. O sea que se genera una conquista y luego eso se guarda. Claro. Mundialmente, las francesas, que podríamos decir, bueno, la Revolución Francesa, Olimpia de Gouges, declarando los derechos de la mujer y la ciudadana, al año siguiente los derechos del hombre y el ciudadano. Sin embargo, las francesas recién votaron en el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces decís, realmente, el voto, ¿cuánto simbolismo? ¿Cuánto simbolismo? Entonces, lo que quería mostrar era, no sé para qué lado tengo que mostrar. Ahí mismo, para el compañero, ahí está. Ahí está, pero... Le orientamos un poquito, ahí. Es una señora que vota en el año 38. ¿Esto dónde es? Acá en Montevideo. Esto es Montevideo. Sí. Esto es de una exposición que se hizo en el año 2011.
Y vale después, la pena que podamos reconocer a la gente de Cerro Chato, ¿no? Claro, pero pasa que eso es una discusión, bueno, hasta no vamos a No, otro día. discutir no, vamos a pero reconocer. el voto de las mujeres de Cerro Chato, que fue un plebiscito, Ahí está. que, digamos, arrastrando para atrás, es decir, ¿cuándo se discute el voto universal masculino? En la Asamblea Constituyente del año 17, en la que los representantes eran casi todos conservadores, no eran vallistas de José Valle Ordóñez. Valle Ordóñez perdió en esa constituyente. Ajá. Entonces tuvo que negociar, así como negoció el colegiado, Ajá. también tuvo que negociar el tema del voto de la mujer, que él era un fanático y militante a favor del voto de la mujer. Él y todas las jóvenes turcos, como se le decía en esa época, porque eran muy radicales. Miranda, Grauer, etc. Todo el grupo que rodeaba a Valle. Pero de todas maneras ahí no se logra el voto de la mujer, salvo en contadas excepciones para el voto municipal, que fue lo que aprovecharon las mujeres de Cerro Chato para dirimir ese conflicto entre un plebiscito, entre si pertenecía a Durazno o a 33. Una localidad que tiene 3 departamentos que aún hoy la involucran, Durazno, 33 y Florida. Porque y en ese momento ellas querían definir. votar para poder decidir Y a lo qué hicieron. departamento pertenecer. Lo hicieron, decidieron, el plebiscito salió a favor de estar en Durazno. Pero apenas terminó el plebiscito, desconocieron esa voluntad popular. Entonces, por esa razón, no le doy tanta trascendencia como... Sí, es una novedad, sí, votaron en el año 28, ¿no? O 29, no recuerdo ahora. A mí igual me gusta mucho pensar que si hoy tenemos local. distancia con el interior, con todo lo que la tecnología de comunicaciones nos permite y la de traslado también, el esfuerzo que debe haber sido en una localidad del interior del país para esas mujeres lograr eso. Yo creo que a ver, que si miramos hacia esa fábrica textil con extremo respeto, donde esas mujeres fueron quemadas, digo, yo creo que también hay que buscarle esa misma mirada a nuestro interior y decir, acá estas mujeres en el cercano con el otro que ese día había que convencer, dieron una gran batalla. Sí. El año pasado se presentó en el Centro Cultural de España un libro sobre ese proceso. Sobre el proceso. Y además lo interesante es que lo convoca una mujer de negra, ex esclava, porque venía de Brasil. Y tenía como 90 años, así que juntaba varios temas. Era mujer, era negra, había sido esclava y de familia de esclavos. Es decir, que eso tiene un valor simbólico importante. Claro que sí. Hablando de simbolismos, Dayana dice que el color violeta de la lucha de las mujeres se debe a que existe una especie de leyenda que dice que las mujeres que murieron aquel 8 de marzo en la textil de Nueva York trabajaban haciendo camisas color violeta y que incluso el humo del incendio de ese día se vio de ese color. Luego surgió el uso de ese color para la marcha del sufragio. Puede ser, sí. Había olvidado lo del humo de color violeta, sí. ¿Pero en algún momento lo habías escuchado, Graciela? Sí, lo del humo, sí, me acuerdo. Bien. Soy docente y trabajo de 7 a 22 horas. Recuerdo el Día Internacional de la Mujer como el de las que han construido la historia y también la construyo trabajando. Y ella plantea no parando ni haciendo marchas. Abrazos y feliz Día de la Unidad y no de la dicotomía. Está bien. Bueno. Yo creo que sí voy a justificar el paro, porque de hecho la masividad y la recepción de esa iniciativa me parece que es lo interesante. Es decir, ya el año pasado ¿sí? Fue masiva y fue muy importante y fue hasta sorpresiva, si tú querés, ¿no? Y porque podría seguir con este tema. ¿Por qué fue, digamos, sorpresiva? Porque en realidad para los analistas y las analistas de los temas políticos y los colectivos, es cierto que el feminismo creció enormemente a partir de la salida de la democracia y ha tenido momentos de alza y de baja. Bien. Y en los últimos tiempos, con el avance de los derechos y la agenda de derechos y la aprobación, ¿no? Es decir, toda la serie de políticas públicas que hay, se ha difundido extremadamente, no solamente el feminismo, sino lo que llamamos perspectiva de género. Y ahí entramos en otro terreno,
¿no? Entonces, yo hasta hace poco sostuve, ahora tendría que revisar mis ideas, que justamente el feminismo se había difundido, digamos, a través de la globalización, se había globalizado, universalizado y a su vez fragmentado. Bien. Y que de alguna forma había perdido su cariz colectivo de esto de marchar sobre las calles, ocupar el espacio público, llevar banderas de lucha, todo eso que uno asocia a los movimientos sociales activos, postrevolucionarios, si tú querés, o no, es decir, que han marcado toda la historia de los movimientos sociales, que perdió ese cariz, o fue perdiendo ese cariz, y está en muchos lados, digamos, que está como disperso de alguna forma, ¿no? Inmerso en muchos lados. Además, con el agregado de este tema de los contactos, como decía el historiador José Pedro Barrán, a la carta. Es decir, con el tema de la tecnología, la comunicación, en la que tú puedes establecer una comunicación muy fluida a través de estos aparatitos que tú tenés ahí. Pero si tú querés interrumpirla, la interrumpís a sola voluntad. Bien. ¿No? No está una polémica, por ejemplo, no está determinada en la continuidad, sino que podés tú interrumpirla a tu gusto. Entonces, ahí había un fenómeno. Pero me parece que en estos últimos meses, diría, en este último año, han surgido elementos que hacen reconsiderar eso, y como que eso de Dueñas de la Calle otra vez aparece como parte de una épica, ¿no? Es decir, habrá que releer a Graciela Saprissa. No, bueno, todavía no lo escribí. Vamos a cerrar con la última foto. La última foto, no sé si vamos al mismo lugar y en la misma cámara. Ahí, que creo que es la invocación. Esto se hizo en determinado momento, creo que por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también es una manifestación del 8 de marzo, y me parece que es muy emblemático esto de que las mujeres decidan qué proyecto hacer, qué libertad asumir, qué permiso darse, y sobre todo que decidan ser solidarias con las otras mujeres y con las otras personas que constituyen el colectivo humano. Muchas gracias, Graciela. ¿Marcha esta tarde? Sí, por supuesto. ¿Con qué grupo? Bueno, yo participo en este momento de un colectivo dentro de la Universidad de la República, que es la red de estudios de género, pero además estoy en la Facultad de Humanidades, en la que hay un grupo grande de compañeras que convocamos además una asamblea. Quiero agradecer porque la universidad me hizo una invitación para una charla que va a haber mañana con comunicadoras. Tengo una grabación que no estaba prevista en un primer momento acá en el canal, así que no voy a poder estar. Sé que va a haber allí mujeres valiosas, queridas colegas y respetadas pensadoras, así que también hacer la invitación pública lo haremos mañana puntualmente. Muchas gracias por estar hoy. Y una mirada a la historiadora sobre si es importante o no superar en cantidad en el día de hoy a la marcha del año pasado. Bueno, depende. ¿Cuál es la lectura que le interesa hacer? Si tú hoy me hablabas de las diferentes cifras que teníamos en el año 85 y las que tenemos actualmente. Por suerte han cambiado algunas. Por ejemplo, la disparidad salarial. Bien. Que era casi la mitad del salario del hombre en el año 84. Por supuesto, hoy día todavía en la suma de salarios hay una diferencia, creo que del alrededor del 20%. Bien. Las cifras. Por supuesto que me encantaría otra vez ese río de mujeres y hombres, porque en realidad estaban convocados y fueron familias, hombres, etc. Se dio una mini discusión sobre qué lugar tenían que ocupar los hombres. Sí. En estos últimos momentos. Yo no participo en esa discusión, pero reconozco que sí, sé que hubo. Sí. Tampoco participé, me enteré. Lo cual me parece menor frente a la masividad de la convocatoria. Me parece que eso es importante. Por supuesto que queremos muchos, ¿no? Queremos muchas y queremos resultados, me parece, ¿no? Bien. Yo creo que año a año lo que deberíamos tener es una cartilla de qué cosas se conquistaron. Y, por ejemplo, yo quisiera realmente quisiera que el año que viene tuviéramos que conmemorar una disminución total de las muertes de mujeres
por sus maridos, sus exparejas, sus novios, sus allegados, ¿no? Que hubiera menos denuncias de apropiación de personas, de explotación de personas, de violaciones, etc. Ese sería mi deseo, es decir, que de alguna forma esta revolución de las mujeres que de alguna forma pienso que se está dando, contribuya a una convivencia sin violencia. Gracias, Graciela Saprissa. Gracias a ti. No solo por hoy, pero hoy marchamos. Hoy marchamos. Sí. Cerramos el mano a mano, amigos.